Bienvenidos a un nuevo episodio de mi segmento Carpintería con Ivonne. Hoy vamos a armar un velador junto con Jonathan Rosales, asesor técnico de Pelícano. Vamos a poner énfasis en los materiales y qué consideraciones tener para lograr un buen acabado. Hi Jonathan. Hi Ivonne. Jonathan, vamos a empezar contándole a la comunidad qué materiales se debe usar para armar este velador. Sí, Ivonne, es muy importante entender qué proceso debe tener el mueble y en este caso también el acabado que puede tener desde los materiales que vas a usar como la melamina y también los accesorios. Muy bien, empiezo. La melamina que vamos a usar es melamina de 18 milímetros de espesor y la marca que estamos teniendo acá es Pelícano. El color que vamos a utilizar el día de hoy es bosque. Necesitamos correderas telescópicas pesadas, tornillos de 4 Por 30, sí, claro. Tornillos de 4 por 30, esto es para poner el frente del cajón. Tornillos de 4 por 20 para las escuadras de unión y también para las correderas. Tornillos de 4 por 50 para ensamblar el mueble. Aquí tenemos las escuadras que son uniones. Vamos a ver en el proceso dónde las vamos a usar. Los deslizadores para proteger también el mueble contra piso. Y las tapitas. Y las tapitas que son para darle el acabado final. ¿Qué sigue, Jonathan? Bueno, ya hemos identificado los accesorios, ahora es importante identificar cada pieza que vamos a usar, qué tipo de canto también deben de tener por el uso que se le va a dar a este mueble. En las estructuras se tiene que poner tapacanto grueso o tapacanto delgado. Es muy común usar en las estructuras del mueble el tapacanto delgado, pero lo recomendable siempre va a ser en los lados que se ven y los que no se ven, en este caso los que se puedan exponer hacia la pared, pero en los tableros cuando hay unión con unión, ahí sí podemos obviar el canto. Después, en los tableros que van a tener uso continuo, sí es recomendable ponerles el canto grueso, canto de 2 milímetros de la marca Pelícano. El tapacanto delgado que nos explica Jonathan es este. Y él indica que no se tiene que poner tapacanto en las piezas que van apiladas una con otra, ¿verdad? Así es. Y el tapacanto grueso, esto es para las estructuras, y el tapacanto grueso, que es este, que es de 2 milímetros, que ya es de Pelícano, sirve para las puertas, para las piezas expuestas, como dices, ¿no? Así es. Sigamos. Bien, Ivonne, vamos a identificar ahora las piezas que vamos a usar para armar este velador. Es muy importante también reconocer cada pieza para también identificar la posición de sus cantos. Ivonne, ¿me ayudas por favor? Sí, empezamos con el frente de cajón. Así es, este es el frente de cajón, el cual también tiene canto grueso de 2 milímetros en sus 4 lados. A ver, aquí está. Lo identificamos por esa manera porque es un frente. Puede ser una puerta, siempre vamos a identificar las puertas o los frentes por el borde que tiene. O las repisas, ¿no? Aquí tenemos estas piezas que tienen tapacanto por los 4 lados y en estas piezas tienen tapacanto por 2 lados. Así es, Ivonne. Mira, estas dos piezas, permíteme por favor, estas dos piezas son los costados del cajón y es por eso que tienen canto en los 4 lados. Esto tiene canto delgado. Y estos son los trasfrentes del cajón, lo cual también tienen canto solo en los lados largos, ya que se va a ensamblar de esta manera. Era lo que explicábamos hace un rato. Así es. Ya, entonces, esto es la estructura del cajoncito. Así es. Ya. Tengo esta pieza también. Esto es el zócalo, el cual va a estar bajo la base y es por eso que tiene solo un lado de canto, ya que aquí se coloca la base y aquí se montan en ambos lados los costados. No necesita poner tapacanto. Solamente la base porque va a tener contacto con el piso. Así es. Esta pieza que también tiene tapacanto grueso por los 4 lados. Esta pieza es el tablero principal de este velador, por eso es que tiene en los 4 lados el canto grueso de 2 milímetros. Es el techo. Así es, el techo. Vamos a poner un poquito más. Y tengo esta pieza que me da curiosidad. No tiene tapacanto por ningún lado. Bien, sí, siempre algunos clientes cuando hacemos capacitaciones también nos dicen, ¿por qué no va canto? Sí. Porque este tablero es el fondo del cajón. En este caso, nosotros recomendamos el 6 milímetros, pero por no tener el color en el país, utilizamos también 18 milímetros porque da consistencia al fondo del cajón. Estos 4 lados van a estar cubiertos con los costados y trasfrentes de cajón. Pero también si yo no quiero gastar un poquito más en melamina, puedo poner un MDF de 3 milímetros en color blanco o color negro. Así es, sí. Listo. Cuando los cajones son pequeños, ojo. Esta pieza que solamente tiene tapacanto en un solo largo. Esta es la base del velador.
Aquí va a ir el zócalo, aquí está canteado por protección, aquí van los costados y aquí va atrás la tapa. Por eso es que tampoco no tiene tapacanto. Porque ya tiene protección de la propia La melamina. melamina, así es. Esta pieza que es un poco más grande, que también tiene tapacanto por un solo lado. Así es. Este tiene un lado corto, como lo vemos aquí. Esta es la tapa trasera, aquí va a ir un costado, aquí va a ir el otro costado y aquí va a ir el tablero principal. No queda por ningún lado expuesto y esta es la parte de abajo. De abajo, así Esa es la trasera, el fondo del velador. Así es. También se hacen veladores sin fondo, ¿no? Que el fondo Sin puede fondo, ser la pared, sí. pero es un tema de diseño. Ujú. ¿Y esta pieza, Jonathan? Ya son dos piezas iguales justo con la que está aquí en la mesa. Estos son los costados del velador, ¿no? Conocidos Tiene como laterales. laterales también, así es. Tienen dos lados de canto en los largos, si ven aquí, ¿no? Y tienen un lado corto y aquel contrario es donde va a sentar el tablero principal de este velador. Muy bien. O sea, toda la estructura está enchapada con tapacanto delgado y los lados visibles, que es el techo y el frente de cajón, con tapacanto grueso de 2 milímetros. Y el color es exacto, porque es de pelícano. Así es, Ivonne. Lo importante de reconocer el producto Pelícano es que nuestro producto también trae los cantos originales o del mismo color del tablero. Esto también es muy importante reconocer ya que tenemos canto delgado de 22 por 0,40 y canto grueso de 22 por 2 milímetros. Adicional a esto, los clientes siempre me preguntan, Ivonne, por los tapatornillos. Cuando Claro. ensamblamos con tornillo, tenemos la opción de conseguir tornillos para el acabado adhesivos. final. Así es. Pero hay clientes que me dicen, no, Jonathan, sacaste un tablero nuevo, pero no tengo tapatornillos del mismo color. Entonces, puedes hacer esta técnica, que es usar el canto original y tener la herramienta que esté sacabocado, mira. Y con esto vas a poder sacar las tapitas. Lo adicional es que tienes que agregarle un poco de pegamento a la hora de adherirlo sobre el tornillo. Es un trabajo más laborioso, pero va a quedar súper. Así es, va a quedar exacto al color del tablero. Ya. Entonces, ya sabiendo qué materiales usar y todas las piezas dichas ya, ¿qué sigue, Jonathan? Ahora sí vamos a ir con el trazo y el ensamblado para poder armar este velador. ¿Con qué piezas nos quedamos en el centro? Bien, vamos a armar primero la estructura del mueble. En este caso vamos a usar los costados, la base, el zócalo y la tapa. Listo. Entonces, ya tenemos aquí los costados del velador. Vamos a usar un lápiz para trazar, ¿no? En este caso nos vamos a apoyar también del zócalo. Ya. Vamos a trazar con la medida del zócalo para no adulterarlo o no, en este caso no usar wincha, ¿no? Vamos a trazar también el espesor del tablero para poder hacer las perforaciones guía, porque un buen, ¿Siempre se tiene que trabajar con guía? un buen ensamblado siempre se va a dar con perforación guía. ¿Demora más? Pero es Sí, importante. pero lo que pasa es que para identificar la perforación guía, ¿por qué se hace? Porque nosotros necesitamos que el perno ingrese aquí al centro del Ok. tablero. Cuando no haces una perforación guía, el tornillo se puede dirigir hacia un costado, fisurando los laterales del tablero. Nuestro tablero Pelícano tiene 3 capas, una capa densa y una capa más compacta a cada lado del tablero. Esto hace que también el tablero en fricción no se quiebre como una galleta. Muy bien, Sí. perfecto. Bien, aquí hemos trazado un lado, ¿no? Vamos a trazar el otro lado. Lo recomendable siempre en piezas pequeñas o cortas cuando hablamos de bases en este tamaño. Ajá. Algunos clientes tienen la opción de poner el zócalo 18 milímetros, Ajá. 15 milímetros o 1 centímetro, ¿no? O 10 milímetros en este caso. Pero lo recomendable, como son piezas pequeñas, solo es 1 centímetro hacia adentro, no más, ¿no? Cuando ya son tramos más grandes en tableros, sí recomendamos entre 15 a 18 milímetros el zócalo del filo hacia adentro. Ya, ¿y Así por qué, es. Jonathan? ¿Por qué no puede ir al ras, por ejemplo? Mayormente no se pone a ras porque, quiera o no, nuestros tableros siempre están expuestos a la humedad y sobre todo si va al piso, esta pieza va al piso, va a tener quizás la exposición directa de humedad de piso y como no tiene canto también puede que comience a hinchar con el tiempo. Entonces, para evitar de que cuando se una el tablero con el zócalo no sobresalga y haga esta vista como Muy se ve bien. aquí. Así Ya, es. claro. Así queda protegido totalmente. Así es. Bien.
Entonces, como les decía, vamos a considerar solo 1 centímetro. Lo vamos a trazar aquí, ¿no? Y también lo trazamos aquí. Bien, ahora ya hemos trazado la parte de la base, el zócalo, ¿no? Y muy aparte también tenemos que trazar la base principal, o en este caso el tablero que va a ir en la base y sobre el zócalo. Ahora recuerden que el zócalo solo lo vamos a colocar 1 centímetro hacia adentro. Entonces hay que trazar también el centímetro y tenemos un trazo completo. Y el trazo es en el lado que va el tapacanto. Así es. No puede ser en este lado. No, ahí vamos a tener ya la tapa, por eso es que también se traza en este lado correcto. Ahora, el proceso de ensamblado siempre, en este caso va a ser lo más práctico, es tornillo. Con esto puedes hacerlo más rápido, pero si cuentas con unas herramientas más sofisticadas y no quieres que se vea ningún tornillo y el acabado sea totalmente limpio, pues aquí ya puedes trabajar con el entarugado o también con el engalletado. Para esto ya necesitas en este caso una máquina engalletadora. Es un poco más profesional. Así es. Listo. Entonces, ya hemos trazado lo que sí, ahora vamos a marcar la posición de los tornillos. Mayormente los tornillos se colocan del filo hacia adentro entre 5 a 6 centímetros. Aquí vamos a colocarlo a 6 centímetros. ¿Qué pasa si lo coloco a 2 centímetros? A 2 centímetros, esto también es importante y buena pregunta, Ivonne. Claro, aquí para que... Si yo lo coloco a 2 centímetros, a la hora de entrar el tornillo 4×50 va a hacer que se abra porque está muy al filo. Hay que respetar también esas normas técnicas dentro del ensamblado con aglomerados. Bien, Ivonne, ahora sí, como vemos aquí, ya hemos hecho un trazo con el lápiz, 1 centímetro del filo hacia adentro. Ahora, aquí vamos a trazar nuevamente el espesor de la melamina para poder hacer una perforación en el centro de ese trazo. Y nos vamos a apoyar con el zócalo. Así es. Esto es importante, ¿no? Para tener para apuntar bien el tornillo y no se nos vaya por ningún lado, ¿no? Así es. Sacar el eje del espacio donde se va a entornillar. Sí, algo muy importante que debemos de entender en el ensamblado de melamina, que la broca guía solo se utiliza para hacer la perforación del espesor de 18. ¿Por qué? Porque he visto algunos ensambladores, Ivonne, que cuando usan la broca guía tienen ahí el zócalo y traspasan y hacen justo la perforación del tamaño del tornillo. Entonces ahí le quitas, ¿no?, el torque necesario que debe tener el tornillo. El ajuste, ¿no? Sí. Entonces solamente se hace la guía al tablero. Así es. No debemos pasar a la pieza, que es lo que entendí. Así Muy es. bien. Bien, Ivonne, ¿quieres ayudarme con la perforación Sí. aquí? Ivonne, ahí tenemos una broca de 2.8 para... ya. Sí. Súper delgadita. Así es. Listo. Ya. ¿Listo? Es una guía muy delgadita, miren. Sí, se Sí. aprecia ahí, ¿no? Si Muy ustedes se dan cuenta, justo, Ivonne, vamos a ver, vamos a poner el tornillo. El tornillo no pasa, el Ajá. tornillo queda ahí. Lo único, como les estaba comentando, es que es una broca guía para el tema de dirección del tornillo, para que ingrese correctamente. Claro, no puede ser de mayor espesor porque la idea es que el tornillo ajuste. Así es. Bien, ahora vamos a identificar el trazo que hemos hecho en los costados de este mueble, de este velador. Estos trazos son para la parte de abajo. Como ven, aquí no tiene canto, aquí va el tablero. Entonces, este trazo es de la base y este trazo de aquí es del zócalo. Pero muy aparte de eso, no se olviden que este mueble también va a tener una tapa de melamine, ¿no? Ivonne hace un momento nos comentaba que también hay veladores que pueden ir sin fondo, pero siempre va a ser importante al menos una regla atrás como zócalo también, y si se puede también, y hay un cajón arriba, también tras el cajón una regla también la cual va a darle estabilidad a este mueble. Entonces, vamos a trazar 5 o 6 centímetros del filo hacia adentro, ¿no? Y aquí sí vamos a correr un poquito más porque recuerden, acá va a haber un espesor de 18 milímetros en la parte de atrás. Después, así es. Sería así. Después de esto, eso ya vienen los 6. Así es, y aparte vamos a hacer un trazo acá y un trazo acá para poder también poner el tornillo para la tapa, ¿ok? Entonces, vamos a marcar ahora la posición de los tornillos. Vamos a trabajar a 6 también, pero aquí, ¿a cuánto crees que le podemos dar esto, Ivonne? Yo creo que 8. Exactamente, 8 centímetros. Aquí en el centro también para el zócalo tenemos 8 centímetros de zócalo, vamos a ponerle a 4, ¿no? Aquí ya vamos a trabajar nuevamente a 6 centímetros para la tapa y
otro más a 6 centímetros. Entonces, después de esto, aquí solo vamos a identificar el centro para poder hacer la perforación, ¿no? Pero ustedes pueden coger una melamina y marcar y sacar el eje. Así es. Muy bien. Entonces, Ivonne, ¿quieres nuevamente hacer las perforaciones? Sí. ¿Sí? Bien. Aquí. Aquí, ¿no? Sí. Importante, ¿no? Parece tedioso, pero ya cuando tenemos las guías es más rápido armar. Así es. Bien. Esta es la primera pieza. Ahora vamos con la segunda pieza. Nuevamente, vamos a hacer el trazo para los tornillos. Son los mismos trazos. Así es. Listo. Ya, empiezo. Empiezo aquí. Listo. Listo. Bien. Si se dan cuenta, estos tableros en el trazo también deben de estar hermanados según norma técnica para poder ensamblarlo correctamente. Entonces ya tenemos aquí, Todas las guías. sí, Ya tenemos los laterales con las guías. ¿Qué es lo que sigue? bien, es importante aquí ya que vamos a tener claro el ensamblado, ya que tenemos los trazos que están aquí, ¿no? Ahora es colocar también el sistema corredizo antes de ensamblarlo para mejor comodidad. Sí. En este caso vamos a usar una corredera telescópica de 35 centímetros, así que vamos ahora a colocar la corredera. ¿Por qué no puede ser la corredera del tamaño del fondo del mueble? Por ejemplo, el velador tiene 60 centímetros de altura por 40 de fondo y por 50 de fondo. 50 de Entonces, si tiene 40 de fondo, ¿por qué no puedo poner una corredera de 40? Porque recordemos que el espesor del fondo nos va a quitar espacio y también el espesor del frente, que es 18, ahí tenemos 3.6 ya, en este caso tendríamos 36.4 de forma interna del lado interno. Entonces, esta corredera es de 35 centímetros, así que tenemos 1,4 centímetros adicional. Libres. ¿No? Para que, exactamente, libres. Muy bien, Sí. entonces si mi fondo es de 40, debo trabajar con una corredera de 35 centímetros Así para que es. quede un poco holgada. Así es. Muy bien. Listo, ahora vamos a trazar. Ya. ¿Ok? Nuestro frente de cajón tiene 15 milímetros. Perdón, 15 15 centímetros. centímetros. Así es, 15 centímetros. 15 centímetros. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí. Sí. Entonces, nuestra base va a ser 15 centímetros. Hay que trazarlo en el costado o el lateral de este velador. Vamos a usar aquí, vamos a ayudarnos con la escuadra para hacer el trazo. Ya, este es el trazo principal. Ahora, el trazo secundario puede ser el del frente, porque este frente va a estar en la zona interior de este velador. Entonces ya tenemos ahí un trazo adicional, ¿no? Y el principal también aquí podría ser o se debe dar a la corredera. Ahora, siempre me preguntan, Ivonne, ¿dónde funciona mejor la corredera? ¿Al pie del cajón o en el centro del cajón? ¿No? Las dos funciones son viables, pero por técnica de ensamblado más rápido siempre se hace en el centro del cajón. En este caso se consideraría el centro de la estructura del cajón interno. ¿Por qué? Mira, el frente tiene 15 centímetros, Exacto. pero la parte interior, los costados y tras frentes tiene 12 centímetros, o sea, 3 centímetros de diferencia. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a colocar la corredera al centro de este De la cajón. estructura del cajón. Así es. Entonces, cuando vamos a hacer este proceso, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el costado, préstame uno de estos, gracias. Como les dije, tenemos 12. La mitad sería 6 centímetros, pero vamos a darle un centímetro más desde este trazo hacia adelante, o sea, 7 centímetros, ¿ok? Desde la parte de abajo hacia arriba. Hacia arriba, así Bien. es, 7 centímetros.
Entonces, si tenemos aquí 15, vamos a trabajar. ¿Por qué no trabajar con la mitad? Se está trabajando con la mitad. Ya. Se pone en el tablero, ¿no? En este caso en la pieza del costado, pero sí debemos de considerarlo, en este caso, 1 centímetro adicional por técnica. Si es que en un futuro, o en este caso en otro mueble, tú quieres realizar más cajones o instalar más cajones, ok. para que un cajón contra el otro no choquen a la hora de apertura o cierre, ¿no? Vale. Entonces, por eso Pero si tenemos solamente 1 voy a centímetro. tener un cajón, puedo trabajar. A ras no, porque mayormente cuando acoplas el cajón, siempre el frente va a tener un poco de caída para las luces también. Oh, ok, ya. Sí, vamos a hacer el trazo aquí. Tenemos el trazo principal, que es 15 centímetros, ¿no? Del frente de cajón, y este trazo es donde se va a poner la corredera, que es de aquí a acá 7 centímetros, o sea, 6, que es la mitad de ese costado, más 1 centímetro adicional. ¿Bien? Listo. Bien, ahora ya después de haber hecho el trazo que hemos puesto aquí para la corredera, vamos a colocar la corredera. En este caso, la corredera se conforma de 3 cuerpos. El carril principal, el fijo, el carril secundario donde van a estar la canasta de vías o guía para la pieza que va unida al cajón principal. Entonces, esta separación la tenemos que hacer sí o sí para poder instalar la corredera principal o el carril principal en el módulo. Bien, ya que hemos hecho un trazo, este trazo central, ¿sí?, me va a servir para poder colocar o entornillar en la guía central de esta corredera. Bien, aquí vamos a usar tornillos de 4 por 20 para hacer el ensamblado. Entonces, nuestro trazo está aquí. Vamos a ponerlo al centro y vamos a utilizar los tornillos de 4 por 20. Que la corredera va al inicio, ¿no? Y estos son los tornillos que se han ido colocando. Así es. Muy bien. Bien, ya hemos hecho el trazo aquí, ya hemos colocado la corredera, ahora hay que hacerlo en el contrario. En el Vamos a otro poner- lateral. Así es. Muy bien, entonces acá tenemos ya los dos laterales, ya para mostrarlo. Los dos laterales con sus correderas. Esta es la parte de delante donde va el frente del cajón y esta es la parte trasera. Así es. Ya se quedaron ya. Listo. Ya, ahora Bien. que nos toca hacer. Ahora nos toca ensamblar, ir ensamblando ya la estructura, ¿no? Esta es la tapa, Sí, ¿no? el fondo. El fondo. Entonces, si gustas podemos ir ensamblando. ¿Quieres ensamblar? Sí. Sí. Bien. Si vamos a ensamblar, vamos a poner con ese lado. Aquí. Ahí, exactamente. Bien. Vamos a hacer un tornillo de 4 por 50. Yo te ayudo, tú vas a entornillar, ¿no? A ver. Ya voy a entornillar porque la guía ya está hecha. Ahora, El otro. toca el otro costado. ¿No? Bien. Cuidado. ¿Tienes tornillos ahí? Sí, tengo tornillos aquí. Entonces, ahí tienes el atornillador, yo te ayudo aquí. ¿Listo? Muy bien, ya está tomando forma. Así es. Ahora vamos a colocar la base y uno nos va a ayudar ahí con el atornillador. Recuerden que ya tenemos guía aquí.
Ya está. Algo que quería tener en cuenta y comentarlo también, Ivonne, es que cuando nosotros despiezamos también es importante considerar los descuentos del tapacanto. Ok. Por ejemplo, aquí esta pieza ha tenido 40 centímetros o 400 milímetros. Con el tapacanto va a dar 40.1 o 401 milímetros, ¿ok? Entonces, esta pieza se supone que descontando los 18 de esta base debería tener 38.2. Pero en sí, para poder tener este acabado sin que sobresalga el tapacanto y se vea mal estéticamente, se trabaja 38.1, o sea, se menora siempre 1 milímetro. Muy bien. Bien, listo. ¿Qué más falta, Ivonne? Armar el cajón. Sí, pero antes de esto, hay que Y el colocar de una vez frente. el zócalo. El zócalo. Es este. Así es. ¿No? Que ya sabemos que la parte con tapacanto tiene que ir abajo, Así es. para que Entonces, tenga mayor protección. vamos a colocar el zócalo. Yo lo Sí. coloco por este lado. Recuerden que hemos considerado 1 centímetro. Sí. Vamos a usar mejor el martillo de goma para cuadrar Y aquí. buscar la línea, ¿no? Así es, estamos buscando solo el trazo. Es este de aquí justo. Puedes entornillar ahí, Ivonne. Listo. Bueno. Ya está la estructura prácticamente armada. Lo que quiero mostrarle a la comunidad es que vean que los tornillos no han pasado por ningún lado, gracias a la guía y gracias al marcado que se ha dado, ¿no? Entonces todo está en su lugar, la melamina no ha reventado y los tapacantos, las piezas que no tenían tapacanto pues no se notan porque están apiladas con los laterales. Así es. ¿Qué sigue, Jonathan? Bueno, Ivonne, ahora sí, ya tenemos casi la estructura armada, solo falta para darle estabilidad a esta área, Ajá. ¿no? Ponerle el tablero principal. Ok. Este tablero, por estética, no se le debe poner tornillos encima, ¿ok? Entonces, para esto vamos a utilizar estas escuadras, 30 por 20 por 20, escuadras metálicas, ¿ok? Ahora, Que no se algunos- van a notar, que no van a no se van a notar. no se van a No, notar. así es, porque el cajón va a taparlo. Algunos clientes me dicen, Jonathan, ¿y le puedo poner escuadras plásticas o las uniones corner? ¿No? ¿Qué pasa con Puede estas ser. escuadras? Si ustedes ven, aquí tenemos un diámetro contra este que no lo tiene. Ahora, Ok. si yo lo pongo aquí y de repente le digo, necesité levantar un poco más arriba mi cajón, la parte interna, puede chocar, ¿no? Y va a valorar la funcionalidad del cajón principal. Ok. Entonces, por eso es que consideramos mayormente en lugares donde no se ven este tipo de Que es plano. Así es. Lo entendí por ahí, que es plano, ¿no? Así es. Bien, listo. Vamos a poner el tablero, permíteme el tablero, por favor. Sí, te paso el tablero. Que está aquí. Así es. Y buscar por parte también. Así es. Jonathan, Así porque es. Nada es perfecto. Sí, a veces el tema de manipuleo con los tableros mates es más delicado, también debemos de considerar el lado más limpio que no tenga rayas. Entonces, vamos a colocar aquí, hemos considerado 1 centímetro de borde en cada lado, ¿no? Y adicional a esto, atrás sí colocamos después del tapacanto, y aquí adelante sí 1 centímetro también, que es lo que se considera en estos 3 lados. ¿Bien? Con un tema de diseño. Por el tema exactamente de diseño. Bien, entonces, para tener mejor precisión con el tema de medida, vamos a trabajar con esta escuadra y vamos a poner la medida adecuada. Así es. Rayamos con el lápiz. Sí, lo que sí necesito aquí es considerar, perdona, el tapacanto. Ese era nuestro limitante, ¿no? Ajá. El tapacanto. Aquí hay que colocarlo, por ejemplo, aquí está un poquito más atrás, hay que correrlo nada más. Ok. Sí, así es, y listo. Listo. Bien, entonces, el trazo mayormente lo generamos del lado interno. ¿Ok? Ponemos así como para que vean la comunidad todo a detalle. Un poco complicado, pero está altito el legado. Vamos a colocar aquí. Listo. Tenemos las escuadras.
Tornillo de cuánto por cuánto vamos a utilizar para las cuadras. 4 por 20 también. ¿Por qué no podemos utilizar el tornillo de 4 por 50, por ejemplo? Porque vamos ¿Qué pasaría? a pasar el tablero. De hecho que sí. Claro, porque es muy grande. Entonces tiene Así que es. ser un tornillo que no traspase el tablero, que es de 18 milímetros. Así es. ¿no? Es importante para que sepan. Después, ok, se pasa el tornillo. Bien. Listo. ¿Alguna medida especial para tener en consideración a la hora de instalar el primer Sí. ángulo? Aquí considero 6 centímetros y aquí 7 centímetros por el tema también de que atrás hay un espesor de melamina. Bien, Ivonne, y para la parte final te voy a dejar que instales esta escuadra. Ahí está. Ok. Bien, Ya tenemos el techo con sus 4 ángulos. así es. Entonces, de esa manera, la melamina por acá no va a tener ningún tornillo. Ningún tornillo visto. Así Listo. es, todo Ahora sí. limpio. Todo. Ahora sí, vamos a colocarlo en el fondo del mueble. Hay un detalle que siempre tenemos que tener en cuenta cuando usamos este tipo de escuadras. Como son metálicas, a veces no tienen los 90 grados exactos y hay que darles un pequeño topecito aquí en cada uno para poder tener el ingreso correcto a la hora que ya lo centramos. Aparte también a la hora de entornillar se mueve un poquitín, ¿no? Sí, ya con esto, ahora sí, vamos a poder cuadrarlo sin problema de que... Y tenemos 1 centímetro por los costados, el tapacanto el por tapacanto, la parte ¿no? de atrás Así y 1 es. centímetro por la parte delantera. Ahora Sí. vamos a mover un poquito. Ahí Así está. es. Ujú. ¿Listo? Bien, entonces, nuevamente, vamos a entornillar por estos lados. A ver, ustedes me dicen, por aquí tengo que entornillar, ¿no? Poner los tornillos aquí, ¿no? En ambos lados para poder seguir o fijar la tapa correctamente. Entonces, vamos a darle colocarlo. vuelta. Hay que darle vuelta. Ahí nada más podemos entornillarlo. Ya tenemos la parte principal lista. Listo. Así Acá es. para que lo vean. Ya estamos. No hay ni un lado que no tenga tapacanto. Ujú. Ni un lado que no tenga tapacanto. Ahora que sigue, nos armamos el cajoncito. Así es. Ahora mismo debemos ponerle Los tapatornillos, ¿Las tapitas? claro, Sí, los ¿no? deslizadores los podemos poner ahora. ya. Vamos a voltearlo. La idea es Estos también... deslizadores son importantísimos porque nos ayudan a que no se malogre el mueble y no se malogre tu piso también. También se puede poner unas alfombritas, también se puede. Claro, sí, ¿no? Con deslizadores cinta de doble tapiz. contacto también. Sí. Bien. Listo. Ya tenemos protección para el piso de tu casa y protección para la melamina. ¿Ahora lo volteamos? Vamos a ver. Listo. Listo, ya está tomando forma. Está súper lindo. Sí. Jonathan, para poder armar el cajoncito vamos a ponerlo abajo. Sí, necesitamos espacio, así que lo vamos Sí, a sí. colocar en la parte de abajo. Aquí. Sí. O me pongo para este lado. Lo pongo aquí. Y la ventaja de tener los deslizadores es que lo puedes jalar sin ningún problema. Exacto. No malogra tu piso y tampoco el mueble. Así es. Vamos a empezar con el armado del cajón. Los cajones, así es. Tenemos los Transferentes, frentes, los laterales. costados, transferentes, costados. Así es. Entonces, de esta manera es todo unido. Ujú. Es lo que nos explicaba Jonathan. Entonces, no queda ni un lado expuesto de la melamina. Así es. A ver. Bien. Para ensamblar, hay que hacer nuevamente perforaciones, Ujú. Guía. ¿no? Así es. Vamos a trabajar acá 3.5, 3.5,
Bien. Ahora sí nos toca armar el cajón. Tornillo de 4x50 nuevamente. Ya. Vamos a usar los tornillos de 4x50 para ensamblar. Vamos a asegurarlos antes de... A ver, permíteme por favor. ¿Listo? Vamos a hacer el otro lado también. Ya. Ya está. Listo. A ver. Ahora tenemos el... Sí. Pero hay que tener en cuenta que vamos a ir colocando ya el fondo. Ok, o sea, armamos primero una U Ajá. para que pueda ingresar el fondo. Así El es. fondo, como ya saben, no tiene borde por ningún lado porque va a estar protegido por todo, Por los 4 por los lados. 4 lados del Así cajón. es. ¿Listo? Esto tiene que ir al ras. Así es. Sin problema. Sí. Esto ya se entornilla al final. Vamos a asegurar esto de aquí también. Vamos a hacer el ensamblado. Considerar que nos quede al ras, ¿no? Siempre Así es es. importante para tener un buen acabado en los muebles. Ya tenemos armado la estructura del cajón y hemos colocado solamente el fondo que falta entornillar. A ver, Jonathan. Vamos a asegurar el fondo. Para esto sí, igual, vamos a una broca guía, pero aquí vamos a colocar a 10 centímetros y 10 centímetros. ¿Cuántos tornillos debería ir? 2 tornillos por Mi lado. cajón es chiquitito, 2 por lado, Sí, creo, ¿no? 2 aquí. Permíteme. 2 aquí. Hay que tener en consideración que la melamina tiene 18 milímetros y buscar el eje. Así es. Con tornillos 4x50. Sí, lo que hay que tener en cuenta siempre es no botar mucho aquí, ¿no? Para que se pueda entornillar correctamente. Y la melamina siempre quede protegida. Así es. Puedo también enchapar, ponerle tapacanto a todo el borde de la base. Sí, deseo. Sí se puede. A claro. todas las piezas puedo ponerle borde. Puedes ponerle, pero siempre no te olvides de descontar el espesor del canto también, porque Ok. eso también te va a robar medida y de repente le pones canto a los 4 lados a este fondo y al final cuando armas y pones el fondo no entra. Porque parecen mínimas las medidas, pero van sumando. Así es, Ok. sí. Como les decía, Claro. la melamina, ¿no? Es un espesor, el canto también tiene un espesor. Sí, vamos a poner en el otro lado, nuevamente marcamos aquí 10 y 10. 10, 10. Bueno, también hay que tener en consideración que eso eleva el costo, ¿no? Ponerle tapacanto en todos los lados, pues el costo va a ser Sí. mayor de un mueble, ¿no? Así es. Pero no significa que así no quede protegido, sino que para tener, no sé, muchísima más tranquilidad podemos ponerle tapacanto en todas las piezas, ¿no? Pero tener en consideración de hacer los descuentos adecuados. Si Así no, es. el mueble no va a quedar grande. Sí, como algo muy importante también que cuando armamos nosotros este tipo de muebles, debemos recordar que los lados que no se ven o los que no van con canto, y cuando se une otra melamina, a veces quedan unas luces mínimas, sellarlo con una masía que esté matizada con el color del tablero. También es otra opción. Sí, para proteger también y no considerar el canto como Pero te pasa que cuando uno arma y hace unos cortes especiales, porque la misma casa nos manda hacer eso, y son cortes, no sé, cortes muy especiales, que tienen hasta figura, ¿cómo debemos tapar allí? Ponerle tapacanto, porque el corte no está muy prolijo, porque no es a máquina, sino es manual, y tú sabes que la mano no es tan precisa. Entonces de repente sellarlo con lo que dices, ¿no? Sí, con masía, mayormente la masía que se prepara con pintura duco matizada. Ya, para o que quede el también- mismo color. Así es. Ok, Sí, y ya con eso estamos protegidos. Así La es. idea es cubrir todo para que no ingrese la humedad. Sí, es lo Muy importante. Si no vas a usar RH, pelícano RH, utiliza estos
TIC. que Claro, también para se da. tener un velador yo considero que no se debe utilizar melamina RH, no es necesario, creo. Igual está protegido por todos sus lados. Listo. Ya, muy bien, ya tenemos el cajón armado. Y no hay exposición del tapacanto por ningún lado. ¿Sí? Ujú. Quedó muy bien. Ahora, lo más importante es fijar ahora los rieles al tablero. ¿Sí? Los rieles al tablero. Tenemos exactamente 6 centímetros. Vamos a hacer nuestro trazo. Listo. Y vamos a hacer el trazo al contrario también de una vez. Entonces vamos a colocar la corredera utilizando el eje. 3 tornillos suficiente para este cajoncito. Sí. Con Si el 3 cajón es centímetros. más grande, ponerle más cantidad de tornillos. Más cantidad de tornillos. 4 exactamente. Mayormente se trabaja con 4. Quedó. El cajón ya está listo. Claro, lo que quiero explicarles, enseñarles, que un lado de la corredera va al ras y el otro lado, pues, siempre queda un espacio. Claro, ¿No? sí. Esta parte de la corredera es la parte final, se van a dar cuenta porque acá tiene un tope. Claro. Esa es la parte final de la corredera. Luego que terminemos de armar el velador, voy a enseñarles a sacar el cajón. Así es. Bien. Ahora sí, dentro de esta parte ya que es más importante y ya para casi terminar, Sí, ya tenemos estamos. el frente del cajón. Y bueno, necesitamos ya nuevamente subir aquí el velador para ir acoplando, ir poniendo el... Ok, acá lo cargamos. Sí, ir poniendo el cajón. Vamos a ver. Vamos a subirlo. Ya está. Así es. ¿Listo? Estoy poniendo la contraria para poder poner el cajón. Ahí. ¿Sí? Vamos a ver. El cajón siempre tiene que entrar en el carril de ambos lados. Hay que cuidar siempre esto de la posición a la hora de instalar el cajón principal. Tiene que estar hacia adelante, toda la Así red es. completa. Sí. Control de está en el carril. Tiene que cajar muy suave y muy rápido porque las medidas tienen que estar precisas. Así es. Bueno. Ahora si se dan cuenta, el cajón está centrado, o mejor dicho, La corredera. corredera está centrada no al frente, permíteme el frente Sí, por sí, favor. sí. Ivo. No al frente que tiene 15, si se dan cuenta, ahí viene en la toma, sino a el cajón interno, ¿bien? ¿Ok? Entonces solo falta aquí colocar El frente. Que nos va a quedar el ras del lateral. Así es, sí. Bien, listo. Entonces, antes de colocar el frente, para esto es destinado un jalador. Un jalador, sí, un jalador o un tirador. Listo. Entonces, tenemos un jalador de punto. Mayormente sí se le llaman jaladores de Sí. punto. Jonathan, sé que existen 2 maneras de instalar el jalador o tirador. Una es instalando primero el frente de cajón ya puesto acá y de frente, pero tener un estobol de 4 centímetros, ¿no? Que me va a coger la melamina interna, que es la estructura del cajón, y el frente. Entonces, de esa manera puedo entornillar Así mi es. tirador automáticamente de adentro. Y la otra es que yo ponga mi tirador en el frente, pero con un estobol más pequeñito. Ujú, así es, ¿Ah? sí. Listo. ¿Qué pasa cuando instalamos el jalador con el estobol más pequeñito? Nos queda La cabeza este del volumen, tornillo. Ujú. que es la cabeza del tornillo. ¿Qué hacemos acá? Avellanamos para que Avellanarlo, nos quede ras. sí, una de dos, se avellana, si es que el tornillo es muy chico, se puede avellanar, Ya. pero si el tornillo está exacto, lo mejor es ponerle unas guachitas atrás y aquí hacer la perforación, Ok, sí, listo. Pero hoy día vamos a instalar el tirador instalando primero el frente de El frente, cajón. así es. Entonces vamos a trabajar con un estobol de 4 centímetros y el tirador. A ver. ajá, bien, vamos a colocar el frente ahora, vamos a considerar exactamente las medidas, Para eso retiramos el cajón. sí, pero primero vamos a verificar las medidas que tiene cada lado. Ok. Acá tenemos 2.2, o sea, vamos a colocarlo a 2. Y también acá 2.1, 1.9 promedio. Aquí tenemos 1.3 y 1.3 al otro lado. El tirador debe estar instalado en el centro del frente, puede estar un poquito más arriba, un poquito más abajo.
Lo recomendable siempre es en el centro. En el centro, son frentes pequeños. ¿Por algún motivo el tire, no sé. Por el tire, así ¿no? es, el tire se va a dar siempre en la parte central del cajón. Y como es un punto, también pienso que debe estar en el centro por el tire que dices tú, ¿no? Sí. Porque si fuera un jalador un poco más grande, de repente sí puedo volverlo más alto, un poquito más arriba. No, ya también es un tema de diseño. Así es, bien. Entonces, vamos a retirar el cajón. Vamos un poquito más atrás para poder retirar el cajón. Recuerden que para sacar el cajón hay que explicar de una vez para ver. Sí. Tenemos aquí justo, aquí si lo pueden ver, esto de aquí tiene el clic plástico, hay que levantarlo. Tiene un clic izquierdo y derecho. Así es. Ya. Sí, levantarlo para poder retirar el cajón. Se alza los dos al mismo tiempo, ¿no? Sí. Uno hacia abajo y uno hacia arriba. Igual a la hora de ponerlo, tiene que ese clic nuevamente asegurarse antes de funcionar o hacer función del cajón. Ok. Sí. Vamos a utilizar tornillos de 4x30 para asegurar el frente. Vamos a instalar el frente, pero vamos a ponerlo de esta forma para que ustedes puedan ver también cómo se hacen las medidas y las guías. A ver, Jonathan. A ver. Mayormente solo se consideran las medidas que ella ha tomado anteriormente para poder poner el frente. Sí. Bien. Nuevamente estamos instalando el cajón. La idea es que entre el carril y que suene. Exacto. Y listo, ya tenemos aquí el cajón instalado. Como ven, está el ras de los laterales y tiene la luz adecuada para que no choque con el techo. Así es. Y esto corre muy suave, es la idea, que corre muy suave. Ahora vamos a instalar el jalador. Así es. Vamos a utilizar una broca de 4 milímetros. Ok. ¿Por qué de 4, Jonah? Es el espesor del estobol. Muy bien. Sí. Vamos a utilizar nuevamente el atornillador. En este caso vamos a usar esta broca para que traspase ambos tableros, o sea, ambos espesores. El de aquí y el que está internamente, que es el trasfrente. ¿Necesitamos hacer una marca, una guía? No es necesario siempre y cuando esté el trazo. Ya el trazo nos hemos adelantado y está instalado acá o trazado. Está al centro del frente, tanto en el ancho como en el alto. Listo. Ya. Les comentaba que las perforaciones que hay que hacer en el frente del cajón son las que nos pide el jalador. En este caso nos pide solamente una perforación. Así es. Y vamos a utilizar el estobol de 4. De 4. Ya está casi listo nuestro velador. El color que hemos utilizado es bosque de película. Quedó. A ver, ahí lo ve. Entonces les decía que tiene como la curvatura que una tiene. Curva que va por la parte de abajo y nos permite coger el jalador y abrir. Muy suave. Todo esto se logra con medidas exactas, con medidas precisas para que todo quede perfecto. Ahora vamos a proceder a limpiar nuestro mueblecito. ¿Con qué se debe limpiar los muebles, Jonathan? Ahora vamos a limpiar con thinner, que es lo que he traído, pero ¿con qué se debería limpiar? Porque he escuchado que no debemos limpiar la melamina con thinner. Sí se puede limpiar con thinner. Nuestros tableros son resistentes a solventes como estos de alto octanaje. Lo que sí hay que tener en cuenta y con cuidado siempre con los tableros con textura mate es el estar frotándolo continuamente con el thinner, porque sí, estos son más delicados. Pero sí, thinner, puedes usar también un paño de microfibra o wipe como el que tienes ahora. También puedes usar alcohol isopropílico para hacer la limpieza continua. Y en este caso, si es mantenimiento, no podemos limpiarlo con Viner, que también es un producto de mantenimiento, en este caso para melamina. Claro, o sea, no utilizar el thinner diariamente, es lo que queremos decir, ¿no? Para mantener, no sé, lo utilizamos después que terminemos de armar por primera vez y después podemos usar los otros productos mencionados por Jon. Así es. Listo, vamos a ponerlo de nuevo aquí para poder limpiar. Después de la limpieza va a ir las tapitas.
Jonathan, ya para terminar, ¿tienes alguna recomendación final para la comunidad? Claro que sí. Lo más importante siempre, aparte de considerar un buen tablero como Pelícano, siempre van a ser los tapacantos originales de Pelícano. En este caso hemos usado el tapacanto de 22 por 0.40, es tapacanto delgado, y el tapacanto grueso de 22 por 2 milímetros. Adicional a eso, también considerar buenos accesorios, tanto en correderas como tornillos. Cada accesorio siempre tiene su norma técnica. Esto siempre va a ser importante para hacer un buen ensamblado y tener un mueble bien acabado. Gracias, Jonathan, por haberme acompañado el día de hoy. Muchas gracias también, Ivonne, por la invitación y también por haber podido llegar a toda tu audiencia. Gracias a todos por habernos visto. Los espero en un próximo episodio. Chao.